¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. En México, la extorsión se ha convertido en el principal delito que afecta a la sociedad, un impuesto criminal que todos pagamos de forma directa e indirecta, desde el dueño de un negocio hasta quien vende dulces en la esquina. Según la Coparmex, las pérdidas superan los 21,000 millones de pesos anuales. El gobierno reporta avances, pero el miedo y la impunidad es lo que está marcando la vida cotidiana. Le doy la bienvenida a Pepe Reveles, periodista en temas de narcotráfico, Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota, Alberto Bello, periodista y analista. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias, hola. Pepe, comienzo contigo. Buenas tardes. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo es que llegamos hasta esta situación? Mira, la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, está admitiendo que ha disminuido el homicidio doloso, ha disminuido el feminicidio, pero el único delito que no han logrado hacer disminuir es la extorsión. No solo no han logrado hacerlo disminuir, sino ha aumentado de una manera pues, que es preocupante. Estamos hablando de por lo menos un 43% de los casos, ¿no? en que se ha reportado esta cifra, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los homicidios dolosos pues, disminuyeron en el 7%, pero la extorsión aumentó terriblemente. Y la extorsión es multifacética, o sea, no es nada más extorsión por un presunta amenaza de secuestro, es porque a un comercio no se le va a atacar si paga piso, si cubre una cuota que le van a exigir. Yo me acuerdo muchísimo, en el Estado de México hace ya casi 20 años empezaba este fenómeno con la familia michoacana. Todos los restaurantes de la salida hacia Puebla, ahí por la carretera de Puebla, entra uno se desvía hacia Texcoco, todo eso estaba lleno de extorsiones, cobros de piso, y muchos comercios tuvieron que cerrar. Bueno, pues ahora las amenazas, según advierte Coparmex, es precisamente el peligro de que las personas y los comercios y los empresarios empiecen a perder sus propios recursos, ¿no? La cifra que ya mencionabas, que le cuesta al país más de 26,000 millones de pesos por año este fenómeno que nos ha invadido sin que se le puede echar para atrás. Jorge, voy contigo. Hay amenazas, extorsiones y reportamos asesinatos ahora de limoneros, pero también aguacateros, naranjeros, solo por mencionar algunos sectores afectados. Sí, fíjate que este tema que estamos viendo y que detonó con el asesinato de este líder limonero en Michoacán, lo que nos refleja es una circunstancia muy dramática. Es el control y es la manera como los criminales, y en este caso el crimen organizado, está tomando el control de lo que corresponde al Estado mexicano. Y me explico muy rápidamente. No es la primera vez que los limoneros o que las tiendas son víctimas, una tiendita de la esquina, es víctima de la extorsión del funcionario que llega y le dice, mira, si no me das una lana, pues te va a caer el inspector y te vamos a cerrar la tienda. O llegan al restaurante y pues mira, ya te encontré, le siembran ahí una cucaracha y pues te vamos a tener que cerrar. Y entonces el extorsionado era víctima de una extorsión institucionalizada, que no legal, pero sí institucionalizada desde el Estado mexicano, porque eso lo hacían los funcionarios, servidores públicos. El problema es que ahora lo que estamos viendo es que los criminales, el crimen organizado, no va por un dinero, va por el dinero, y si no me lo das, lo que pasa es que los están matando. Yo creo que y cierro con esto mi comentario, lo más terrible que estamos viendo es que estamos perdiendo el control de lo que corresponde al Estado mexicano
y en muchas partes del país esto ya es una terrible realidad. Es el crimen organizado el que está tomando el control, el que está asumiendo funciones del Estado mexicano con estos funestos y terribles resultados. Alberto, coincides porque se pone sobre la mesa evidentemente el impacto económico, una inflación derivada de la presión del crimen organizado, pero lo que pone Jorge sobre la mesa es bien delicado. Más allá del tema económico, de lo que le puedan sacar a un productor, un taxista, alguien que tiene un negocio, es realmente quién está mandando en el territorio, Alberto. Sí, evidentemente la extorsión, que no es un fenómeno ni siquiera de 20 años. Esto empezó, sí, bueno, 20 años. Al final de Fox, fue cuando en Michoacán empezamos a ver el tema del aguacate y el limón ha sido más reciente. Pues sí, es algo que es la actividad con la que el crimen organizado demuestra su control territorial. Si de verdad, si es efectiva la política de Donald Trump contra el tráfico, pues preparémonos también porque esto va a ser el principal negocio del crimen organizado. El crimen organizado, una vez que tiene el control del territorio y que domina con el terror las tiendas de la cuadra, no hay forma de quitártelo ahí encima. Es un incentivo que es muy difícil de sacar. De hecho, para eliminar el terrorismo en muchas zonas, los grupos terroristas en todo el mundo, una parte de su ingreso es extorsionando empresarios. Pues es de los factores más difíciles, una de las cosas que limita mucho el poder eliminar el terrorismo o la guerrilla es que se alimenta a sí mismo. Si la gente está recibiendo dinero del changarro de la esquina, es muy difícil que deje de ir a buscarlo. Y ese changarro, pues difícilmente va a dejar de pagar a alguien porque siente que si deja de pagar lo van a matar. Entonces, a mí me parece muy importante lo que está haciendo el gobierno, del por fin poner esto sobre la mesa, porque llevamos 20 años en que ha sido un delito muy presente en grandes zonas del país y al que no se le ha prestado atención y que es muy importante porque esto de verdad es cuando hablamos de que no hay Estado, de que hay un Estado fallido en algunas partes de México, estamos hablando esencialmente de esto. Pepe, ¿coincides? Porque, por mencionar, estamos hablando evidentemente de Michoacán, pero hemos hablado de polleros y tortilleros que no podían abrir porque los estaban extorsionando, porque no pagaban en el Estado de México, pero también, por mencionar algunos, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, ¿coincides con lo que se plantea en la mesa, Pepe? Sí, absolutamente. Yo creo que lo que ocurre aquí, pues, entre otras cosas que provocan el que no se le pueda combatir, es que también hay una subdenuncia, ¿no? Porque en el 96% de los casos de extorsión ni siquiera se denuncian. Claro, la iniciativa que en julio presentó la actual presidenta de la República está hablando de que van a homologar en todo el país el delito de extorsión y que digamos que no va a haber necesidad de una denuncia, se va a perseguir de oficio. Pero si no denuncias, ¿cómo sabe la autoridad que hubo una extorsión? O sea, me parece un poco contradictorio, ¿no? Y también es muy diversa la manera en que se ataca en diferentes países. Por ejemplo, leía yo cómo en Perú son 25 años de prisión, pero en México llegan a 70, y en casos graves incluso se van a una pena de prisión vitalicia. Entonces, creo que la acción punitiva que implica meter a la cárcel a los extorsionadores no los va a ahuyentar. Ellos viven de este negocio. Hay casos extremos en donde algunos comercios incluso son atacados con granadas cuando no quieren pagar Así es. No quieren cumplir el cobro de piso que les están imponiendo, ¿no? Y como tú dices, hay regiones en el país en donde los precios los imponen la delincuencia organizada. Lo mismo en el aguacate, que en los limones, que en las tortillas, que en el pollo, que en el huevo. En fin, eso es parte de... De materiales de construcción incluso. Claro, los materiales de construcción es multifacético el problema, porque tiene muchas aristas y muchas formas de aplicarlo. Por ejemplo, ¿qué es una extorsión cibernética?
y dicen que esa casi es indetectable, que es muy difícil ubicar una extorsión cibernética. No tanto una extorsión telefónica, porque ahí ya sabemos incluso el dato de que la mayor parte de las extorsiones telefónicas salen de las cárceles. Ha habido trabajos periodísticos que muestran a los presos que están en una especie de cabinas, una tras otra contra la pared, y están, digamos que, marcando números al azar para ver quién cae. Y así consiguen dinero, si es negocio. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Porque lo permiten los custodios y lo permiten las autoridades. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que está una fila de personas llamando por teléfono con tarjetas de prepago? Porque a los familiares los obligan a comprar tarjetas para tener todo el dinero del mundo y estar hablando a los teléfonos que quieran y poder extorsionar, repito, casi siempre al azar, a una familia para que pague cierta cantidad y la haga llegar a cierto sitio, ¿no? A una cuenta bancaria. Jorge, no es una pregunta de sí o no, sino cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta cuando nos cuestionamos sobre si hay debilidad del Estado de Derecho en estos estados que hemos mencionado o si es un Estado fallido cuando hablamos como país-nación. ¿En dónde estamos en realidad, Jorge? Fíjate que hay dos comentarios, uno de Alberto y uno de Pepe, que me llaman la atención. Pepe diciendo que a pesar de que se han endurecido las penas, este delito sigue en aumento y lo vemos de manera cada vez más cruda. Y lo que comentaba Alberto, que pues desde hace más de 20 años, particularmente desde el sexenio de Fox, hay un registro claro de lo que está ocurriendo. A finales de 2012, yo era editor de estados en el Universal, y una de las primeras notas que publicamos, yo siendo editor, fue cómo estaban extorsionando a la empresa que estaba construyendo el Acabús. Estoy hablando de 2012. O sea, justo como decía Alberto, o sea, esto tiene muchos años. Y los amenazaron les secuestraron a personal, los mataron y se los fueron a aventar a la obra y les dijeron, si no nos dan tanto dinero, vamos a continuar matando a la gente. 2012, entonces sí estamos en un estado lamentablemente fallido, y los hechos ahí están. La verdad es que no es solamente una adjetivación, sino los hechos que hablan por sí mismos. Vamos a hacer una pausa aquí en la mesa de periodistas. Ya volvemos. Gracias por continuar en la mesa de periodistas. Hay muchos mexicanos que nos ven desde el exterior que incluso fueron víctimas de desplazamiento precisamente porque estaban tratando de salvar la vida por no haber pagado una extorsión o de encontrar otra forma de sobrevivir porque los estaban extorsionando en sus estados de origen. Alberto, voy contigo. Estamos hablando de una debilidad del Estado de Derecho, particularmente, si quieres lo ponemos muy enfocado en Michoacán, Jalisco, Guerrero, el Estado de México o gran parte del país, como lo plantean incluso desde el gobierno de los Estados Unidos como un Estado fallido, conceptualizando Estado-nación, el territorio mexicano. Yo no sé si es un... O sea, yo creo que lo que sí tenemos son zonas del territorio totalmente controladas con el crimen organizado que cobran derecho de piso, que es un impuesto. Es decir, si un comerciante, un señor que tiene un puesto de tacos en la esquina, tiene que pagar al municipio no sé qué, la mordida al policía y encima le tiene que pagar al narco un impuesto, eso mata cualquier iniciativa empresarial, eso evidentemente alimenta el bolsillo del crimen organizado que pues tiene un flujo permanente que no va a renunciar a él jamás, por mucho que digamos, no, es que solo se dedican al narco. No, señor, el crimen organizado de este país no se dedica al narco, se dedica a muchos negocios y este es el más importante probablemente ahora. Estaba revisando la encuesta nacional de víctimas empresariales que se publica cada año, se publica cada diciembre. En la de este año, la extorsión aparece como el delito más importante. Para que nos hagamos una idea basándonos en lo que dijo Jorge, 12.5% de las empresas dicen que reciben extorsión por corrupción. O sea, la corrupción toca el 12.5% de las unidades empresariales. Me parece una cifra baja, pero eso es lo que sale en la encuesta.
en la extorsión llega al 25%, o 25%. El primer delito es la extorsión, el segundo es el robo, el tercero es no recuerdo cuál es el cuarto es ya la corrupción. Es decir, estamos en una situación muy complicada que ya es clarísimo, ¿no? El tercero es el robo hormiga y el cuarto es la corrupción. Es decir, las empresas de este país viven totalmente amenazadas por la extorsión. Es una situación real. Y le tienen más miedo a esto que al SAT. Eso es evidente, ¿no? Eso es cuando dices, aquí el Estado falla. Me parece muy importante lo que ha hecho el gobierno actual de empezar diciendo, esto es un tema de las policías locales. O sea, lo que está diciendo Harfuch es, tiene que ir la policía local a prevenir, tiene que ser la policía local un aliado del comerciante local. Esa no es la historia que conocemos por la historia de corrupción, pero ese es el camino que hay que tomar si queremos resolver este tema, ¿no? Claro, y voy contigo, Pepe, ¿cómo construir de abajo para arriba? Retomando un poco lo que dice Alberto, si es a través de la localidad con policías locales, alcaldes, obviamente después el estatal hasta llegar al federal, porque Harfuch ha ido ahora a Michoacán, en su momento fue a Sinaloa y así se la pasa, pero en realidad los muertos siguen cayendo, la extorsión continúa día a día, aunque se hable del avance en el combate a la extorsión, realmente ¿cómo construir ese combate? Pepe. Sí, bueno, el tema de Harfuch es más de cambiar la percepción. Él, por ejemplo, va a despachar a Sinaloa para que la gente sepa que el gobierno federal está preocupado de lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Y sobre todo, pues que perciba cómo las autoridades locales han sido rebasadas. Y de eso estamos hablando, que en muchos lugares las autoridades son rebasadas porque no hay suficiente capacidad de combatir este delito que va creciendo, como ya se dijo aquí, ¿no? Me parece que habría que recordar cómo en Michoacán, hace un par de décadas, resurgieron las autodefensas. ¿Y cómo resurgieron las autodefensas? Porque, como decía el doctor Mireles, te cobraban por el pedazo de banqueta que estaba fuera de tu casa, te cobraban por cada niño que iba a la escuela, te cobraban por lo que sembrabas, por lo que tenías en tus huertos. Bueno, por supuesto que la raíz fue la extorsión, pero llegó a generar un movimiento tan social, tan difuminado, digamos, tan creciente como las autodefensas en Michoacán. Por eso me parece que hay que atacar desde muchos lugares. Si solo lo atacas por la denuncia, no vas a llegar a mucho porque no hay suficiente denuncia. Pero la Coparmex, por ejemplo, pide una ley urgente porque dice que realmente la extorsión cuenta con una legislación bastante ineficaz y pone en riesgo no solo la economía, el tejido social y la seguridad. Entonces, los empresarios están pidiendo nueva legislación. Por eso digo, tienes que atacar por el lado de la legislación, por el lado del combate a la impunidad, por el lado de el hacer caso a la denuncia de manera inmediata, ¿no? Y por el lado de las rutas donde se dé esta extorsión. O sea, los lugares del país que son, digamos, como lo llamaba el doctor Ricardo Buscaglia, los llamaba sitios de ingobernabilidad, ¿no? Porque, o zonas de silencio, porque no hay suficiente empatía, vamos a decir, entre lo que es la denuncia ciudadana y lo que es la respuesta de los gobiernos locales. Conforme vas bajando en el municipio, en el gobierno estatal, pues esto se torna más grave. Y desde el punto de vista federal, ya lo decíamos, lo que quieren cambiar es la percepción. Creo que la realidad va a ser muy difícil echarla atrás, sobre todo en delitos como este de la extorsión, que obviamente está creciendo de manera exponencial. Jorge, ¿podremos ver resultados en esta administración con Omar García Harfuch? No. Porque
Se habla de extorsión, pero también pusimos sobre la mesa la mochada que se llevan diferentes niveles de gobierno, funcionarios. La gente no quiere denunciar porque tiene miedo, entonces se denuncia poco y lo que se denuncia tampoco se atienden. Es la red de corrupción, de impunidad también. Esto último que acabas de decir es desde mi punto de vista, y es una obviedad, pero es la impunidad. Ese es el gran problema. Mira, lo que acaba de ocurrir con el limonero. La alcaldesa es de Morena, el gobernador es de Morena, el gobierno federal es de Morena. Perdón, pero todos son unos incapaces. No se ponen de acuerdo, no establecen políticas de Estado, quieren inventar el país cada sexenio y eso nos va a llevar otra vez al fracaso. Y la verdad es que por más que Batman tenga esa aura de super policía, yo pienso que no va a tener resultados y no va a haber resultados hasta que no tengamos políticos que piensen no en la siguiente elección, sino que piensen en la siguiente generación. Y están pensando todos en la siguiente elección. Yo veo encuestas que corren por todos lados de que en la Ciudad de México van a ganar 16 alcaldías, pues todas, gubernaturas, no, pues nos vamos a llevar las 17 en juego en el 2027. Están preocupadísimos por eso, pero no por la seguridad. Entonces, mientras no haya una verdadera coordinación, mientras no haya una política de Estado y políticos que estén pensando verdaderamente y que además dejen de ser cómplices de los criminales, porque esa es la verdad. Lo que vimos en Tabasco es brutal. Y el señor gobernador era pues nada menos amigo del presidente López Obrador, fue secretario de Gobernación, jefe del gabinete. Por favor, ¿dónde está el problema? Pues está en el gobierno. No nos hagamos bolas, los otros son criminales. El gobierno también es parte de los criminales. Alberto. Yo estoy de acuerdo en que es muy difícil vencer a esto, pero yo sí siento que hay un cambio profundo en el tema de la extorsión. Yo creo que lo que se está proponiendo, que es crear unidades anti-extorsión locales, poner el énfasis en la investigación, en la inteligencia, en casos como el tema de Enjambre que vimos en el Estado de México, que justamente atacan eso, esa vinculación entre políticos y crimen organizado. Yo siento que ese es el camino. Yo creo que no va a terminar ahora, no solo porque pues sí, hay mucha corrupción en muchos lugares, sino también porque esto es un trabajo para décadas. Esto van a ser muchas décadas el acabar con esto. La extorsión es el principal negocio del crimen organizado y su principal forma para dejar la huella territorial, y va a ser difícil. Pero yo creo que lo correcto es inteligencia, trabajo local y una cosa muy importante, va a ser un trabajo poco a poco, va a ser acabar con un grupo local, acabar con la extorsión ahí, y ahí lo importante es que no vuelva, que no resurja otro grupo. Eso es lo que va a haber que hacer. No va a ser para todo el territorio, va a ser Michoacán, tal grupo, acabar con ese grupo y instaurar un Estado de Derecho en ese lugar. Y así ir paso a paso. Son 18 estados los que dicen que la extorsión es su principal delito. Los empresarios, va a ser muy complicado el resolver esto en corto plazo, pero yo creo que el camino es el correcto. Cierro contigo, Pepe. ¿Coincides en estos planteamientos que parece que son contrarios, ¿no? Hay quien dice no se va a resolver precisamente por la red de corrupción, incluso yo diría no solamente de Morena, sino también todos los otros partidos que permitieron que esto avanzara. Y otros que dicen no, efectivamente, poco a poco, territorio por territorio, se puede ir dando resultados. ¿Qué opinas, Pepe? Mira, aquí tiene que ver mucho los bajos índices de denuncia. ¿Por qué son tan bajos los índices de denuncia? Por miedo a represalias del crimen organizado, por supuesto, o por falta de confianza en las autoridades, en la percepción de que una denuncia no va a servir de nada. Entonces la gente no va y denuncia. Entonces, ¿cómo ayudas a la autoridad para que haga algo si es que quiere hacerlo? Porque estamos hablando de que en muchas ocasiones hacen oídos sordos, ¿no? Y la impunidad es la que persiste, porque están ocupados en otras cosas y la extorsión les importa muy poco, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad de bajar estos índices de la extorsión, pero a partir de que haya confianza en la autoridad, que se vea claramente que hay una respuesta. Cuando empiecen a castigar, a encarcelar, a perseguir
a extorsionadores, pues ahí vamos a ver una respuesta ciudadana. Pero mientras no haya esa confianza, el ciudadano está pues a expensas de lo que pasa en sus alrededores, sin confiar en la autoridad, siendo amenazado por la delincuencia. Entonces todo está en su contra, ¿no? Y por tanto no vamos a ver esa disminución de la extorsión en décadas. Bien, nos quedamos con eso. José Reveles, periodista experto en temas de narcotráfico. Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota. Alberto Bello, periodista y analista. Gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.